Es decir, hasta ahora siempre lo he visto desde el primer partido hasta el último, ir dando pasos hacia adelante. Nunca he encontrado un partido en que hayamos retrocedido. Y bueno, y puntualmente desde el puro resultadismo, decir que cada uno de los partidos nos ha tocado ganarlo, ¿no? Entonces se mejora y se confía mucho más. Que hay todavía mucho espacio para seguir siendo mejores, sin lugar a duda, pero evidentemente que en cada partido yo encuentro que hay una evolución y que, bueno, si uno tuviera que elegir la forma de recorrer una temporada, lo mejor es de esta manera, ¿no? Ir de menos a más en el rendimiento y mientras tanto ir ganando como nos está tocando a nosotros. Supongo que hay fatalidades, supongo que hay cuestiones del juego, supongo que a lo mejor dentro de un partido hay algún tipo de incoordinación que te produzca alguna lesión, pero no creo que haya sido un hecho puntual. En el caso de él no podemos hablar de falta de descanso por competencia. En realidad él ha tenido un descanso prudente, así que bueno, se producen y lo que tenemos que hacer es, mientras él se recupera y evoluciona y lo esperamos adentro del equipo, el resto jugar cada partido lo mejor posible y ganarlo como ha sucedido el otro día. No, nosotros lo que pensamos es que cada vez que un jugador pueda ahorrar minutos de juego con la temporada tan larga que queda por delante, lo seguiremos haciendo. Después, si circunstancialmente le toca lesionarse, como ha sucedido en Almería, bueno, lo afrontaremos, esperaremos la recuperación correcta y empezará a jugar una vez que esté recuperado, pero yo me sostengo en el hecho de que cada vez que podamos hacer las rotaciones adecuadas para que los jugadores no lleguen tan fatigados a la recta final de cada torneo, lo seguiremos haciendo. Tanto Javier como Leo tienen una lesión, seguramente los médicos de la selección argentina constatarán la lesión y después resolverán lo mejor. Tampoco es que a ciencia cierta sepamos que ellos quieren que viajen en cualquier condición, ¿no? Y por otro lado, yo más que pensar que hay un jugador que tiene que llevar la carga por la ausencia de otro, yo lo que creo que cada jugador tiene que comportarse de acuerdo a sus posibilidades. Cada uno debe ser lo más auténtico posible dentro de la cancha y seguramente nos ofrecerá lo mejor de su repertorio. Pensar que uno se puede disfrazar de otro no es algo que a mí me interese. Yo sí lo que creo es que nosotros necesitamos la mejor expresión de cada uno de los jugadores que tengan que empezar un partido. Bueno, a mí particularmente respecto a Alexis a veces me llama la atención cuando no tiene buenos partidos la dureza de la crítica y cuando por ejemplo hace una asistencia tan importante como el otro día casi que se la deje a un costado, ¿no? Particularmente lo veo muy bien. Justamente hemos conversado en estos días y yo le he dicho que haciendo 2 o 3 semanas como la que tenemos o lo que hemos pasado y las 2 que vienen por delante, a partir del partido con Osasuna va a ser considerado como uno más. Bueno, en el caso de Marc yo ya lo he dicho, ¿no? Ese ímpetu que tiene y esas ganas, ese deseo por asentarse como jugador del primer equipo, que es yo lo tomo más como un hecho positivo. A veces lo hace jugar un poquito acelerado, en la medida en que él pueda jugar con una marcha menos en el partido, seguramente veremos una versión mucho mejor todavía de Marc. Un poco me estoy instalando en el medio y voy descubriendo la necesidad de la crisis semanal. Entonces, un día, si la crisis, a veces la crisis persiste varias semanas y a veces la crisis cuando se termina tan rápido como la de Rayo a Real Sociedad, que creo que fue una crisis de 3 días, ya el 4.º día se buscará otra crisis. Es la necesidad que existe, ¿no? Entonces,
No, no, en realidad no me enojo ni mucho menos. Al contrario, aprendo también incluso empiezo a palpitar y a pensar, me obliga a pensar cuál será la siguiente crisis.